renombre. De hecho, dentro del sector del mueble hay un sector que es pujante también y que es la fabricación de cocinas modulares. Y dentro de esa cantidad de empresas de fabricación de cocinas modulares, nosotros tenemos a Roika. Roika es Roa Industrial, quien es fabricante de cocinas modulares en la República Dominicana y es una de las invitadas a lo que es su sesión La Ruta de los Emprendedores. Y vamos a conversar en esta tarde con Manuel Roa, quien es su presidente y representante. Don Manuel, gracias por acompañarnos en Visión Empresarial. Una primera pregunta que surge es, ¿cómo nace y se desarrolla Roa Industrial Roika? Roika nace de una inquietud personal que yo tuve basado en una experiencia previa que era un pequeño taller de ebanistería. Yo provengo de una familia de fabricantes de muebles de mi ciudad, San Juan de la Maguana. Mi padre ejercía en vida la actividad de la fabricación de muebles de manera informal, como es la ebanistería. Nosotros, los hermanos que emigramos hacia la capital, pues nos agrupamos para formar un pequeño taller de ebanistería porque era el oficio que conocíamos, que conocen mis hermanos. Yo como ingeniero industrial pude tener una idea un poco más acabada que la que tuvo mi padre. Sin embargo, aún éramos un taller de ebanistería. Ya. Pero esa empresa, ¿cuántos años tienes en el mercado ya? La empresa como taller de ebanistería tuvo unos 4, 5, 6 años. ¿Y como Roika ya, como fabricante de cocinas modulares? Luego, cuando se dieron condiciones como la que hoy estamos viviendo, condiciones de cambio, condiciones de presión económica, condición de apertura de los mercados, a fines de la década de los 80, al inicio de los 90, pues ya yo con una visión, como dije antes, diferente, pues empecé a pensar en una actividad más definida, más industrializada y que tuviera algunas características muy particulares. Y es que lo podamos hacer con lo que teníamos, porque era una pequeñita empresa, no teníamos capital para emprender grandes proyectos, además de que tuviera un mercado insatisfecho que lo pudiéramos identificar con facilidad, sin meternos en estudio profundo de mercado, que era muy costoso, y con un ingrediente de un poco de dificultad para su importación. Actualmente, podríamos decir que de cuánto es la demanda de cocinas modulares en el país y qué porcentaje de esa demanda ustedes podrían estar cubriendo. Fíjate, este país las informaciones son muy difíciles de puntualizar de manera precisa, pero sí te podemos asegurar que el volumen de mercado para las cocinas modulares ronda los cientos de millones mensuales, tanto a nivel de la fabricación local como a nivel de la importación, que en aquel tiempo pensamos que iba a ser un poco difícil y te puedo decir la verdad, es difícil de importar. El 2009 fue difícil para las empresas dominicanas y difícil para la pequeña empresa de manera particular. ¿Cómo Roika puede sobrevivir a la crisis? ¿Cómo Roika enfrenta la crisis? Roika enfrenta la crisis del 2009 basado en un aspecto, basado en un historial de servicio, basado en un producto de calidad, pero más que todo basado en una imagen de mercado. Esa imagen de mercado nos soportó durante ese nefasto 2009, que fue realmente un fracaso para muchas empresas como nosotros, pero el hecho de haber tenido un reconocimiento del mercado, el hecho de haber tenido una garantía para el mercado, pues nos permitió sobrevivir bajo ese esquema, ciertamente supervivencia con los niveles de venta muy por debajo del historial promedio que tuvimos. Los niveles de cobro también se fueron al suelo. Tuvimos que sacar de abajo, no hay duda. Tuvimos que reformular muchos procesos, tuvimos que lamentablemente abocarnos a una reducción
sensible de personal, pero también tenemos que decir que tuvimos que emplear recursos tecnológicos que lo teníamos prácticamente subutilizados y hoy en día, pues con la recomposición del mercado, con las nuevas actividades que ya este año pinta que serán, que ya están siendo, pues realmente no tuvimos que reintegrar nuevo personal porque ya en ese momento de crisis tuvimos que emplear la tecnología que teníamos instalada, que quizás por la facilidad que nos daba el ambiente de negocio, pues no nos vimos en principio con la obligatoriedad de emplear esos recursos que teníamos. Manuel, en el 2007 nosotros firmamos un acuerdo de libre comercio con Centroamérica y la República Dominicana y los Estados Unidos, que fue el DERE-CAFTA. ¿Cómo ha impactado el DERE-CAFTA en términos de la cantidad de empresas del ramo de ustedes que se han instalado en el país y también con relación a las exportaciones que ustedes han podido hacer a países cercanos de Centroamérica y el Caribe? Mira, el DERE-CAFTA fundamentalmente, porque el acuerdo con Centroamérica y el Caribe fue un poco más equilibrado, sin embargo, con respecto a ese acuerdo, nosotros estamos en una proporción con Centroamérica de exportación versus importación como 10-1. Nosotros estamos importando de Centroamérica 10 veces, fundamentalmente de Costa Rica, y estamos exportando 1. Es una decir, vergüenza. Que al final el DERE-CAFTA solamente ha servido para que más importaciones vengan al país y menos exportaciones salgan del país. Lamentablemente. En el caso de Estados Unidos, yo siempre fui de lo que en el momento en que me tocó dirigir instituciones, siempre tuve una reserva con el acuerdo, porque nosotros, la República Dominicana,